¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Les saluda Fernando Palomo al lado de uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy hay fútbol, todo indica que tendremos un partidazo de verdad. La verdad, Fernando, que el estadio es una fiesta. Y si estuviéramos en Río de Janeiro, te diría que es un verdadero carnaval. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Peligrosísimo tiro libre. Tengan cuidado, tiro libre peligroso, la distancia justa. Tiro libre a la bomba del arquero. Si lo clava, lo gana. ¡Gol! ¿Me explican qué estaba haciendo el arquero? ¿Dónde estaba? ¿Se fue de vacaciones o qué? Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Fernández. Espinosa. Bien filtrado el pase por ahí. ¿La podrá meter por ahí? ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Transporta el balón. Señoras y señores, termina el ataque. Puede haber mucho peligro en este córner. Y son tan escasas las oportunidades que el público lo sabe. ¡Un golazo de cabeza memorable! Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Ayala. Entra bien, se escapa la pelota, la saca de manos. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Continúa por el costado. Ese buen centro. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Y en esta jugada ni fu ni fa. Bien abierto. No consigue robar el balón y será lateral. Fernández. Ahí se quedan con la pelota. Fernández. Posibilidad de la contra, ojo. Ya no controla la pelota. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Perder la cara, regalar medio gol. Ahí se viene y lo va a tener. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada.
Ahí llega la ayuda. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Ahora van a presionar al arquero. Cuidado con esto, puede ser. Y saca la pelota hasta el otro costado. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Tiene ganas de tiro en el centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. Lo vieron que había dado la ley de la ventaja, finalmente señala la falta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre. Asegurando el pase. Se metió justo a tiempo. ¿La podrá meter por ahí? Ahí va el primer palo. La pelota sigue con vida, gran atajada. Ojo que se puede venir la contra. El árbitro que señala que le suma 1 minuto al partido. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado, ¿no? No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto. Y acá se viene una tarjeta, seguro. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera, esa pelota va para adentro, ¿eh? Muy buen atajado del arquero. Y la verdad, en tiempos suplementarios, Fernando, una parada de esta es importantísima. Es así como llegamos a otro tiro de esquina. Córner al corazón del área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Vámonos a la primera parte, a descansar nomás. El partido está 2-0. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, ¿eh? Ayala. Fernández. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Se viene el tiro de esquina al área. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ahí va la pelota en el área. Y ahí le pega la pelota. Este chico ha levantado una pared en su arco. ¿Cómo resuelto, por favor? Espinosa.
Fernández. ¡Qué linda bocha! Y sigue con la pelota. Corta bien esa pelota. Espinosa. Que le saquen la alfombra roja. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Llueve el córner al centro del área. Fuerte disparo que hacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? Las ha volteado todas. Le queda todavía media hora al compromiso. Y así le pega la pelota. La taja y la bocha se va lejos. A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores. Esto puede terminar en gol. Llegó la bocha al área y la rechaza. Deciden jugar en corto el córner. Lo están presionando en la línea de fondo. Hay tiro libre tras esta falta. Señores, se está acomodando. Se viene el tiro libre. Toca un compañero. Ayala. Fernández. Este es un buen pase. Buena lucha. Buen corte justo a tiempo. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Brillante cambio de juego. Excelente movimiento. Dejó limpiamente sin balón al rival. Ahí están buscando el contraataque. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Se viene acercando. Bien ahí el árbitro, tiro libre. Fue bueno el tiro. No parecía para tanto, el árbitro dejó seguir. Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Fernández. Es bueno el balón atrás. Fernández. Pelota al palo. Gran presión en el ataque, ojo. No consigue robar el balón y será lateral.
Ahí se le fue la bocha. Esa pelota que va por la banda. Muy inteligente cambio de frente. Ahí entregan el balón. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Brillante como picó la pelota! La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. ¡Mamita lo que acaba de hacer! Hasta acá llegó la cosa para el rival. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Pierden el balón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Bárbaro en el anticipo. Termina el compromiso. Ha llegado la derrota que sacude el piso a un equipo que ahora está en claro peligro de descenso. Quedan pocos partidos. Ya quedan también con esto pocas posibilidades para recuperarse. Sí, parece como si le hubieran puesto en la frente un puñito que digan, señores, derechito a la división de abajo. Lastimosamente, me parece que se va a confirmar esto, ¿eh?
Preparados ya estamos para una nueva jornada. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles y qué placer poder compartir con todos ustedes en una nueva jornada de fútbol con buen clima aparte. Y esto, hay que decirlo, en esto tuvimos suerte. Le saluda Fernando Palomo al lado de uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy hay fútbol. Pasaron tantas cosas, Mario. Ay, qué poquitos partidos le quedan a este equipo. Si llegan a conseguir los 3 puntos, hasta es posible que puedan salir del descenso, pero tal y como lo vienen haciendo, lo veo complicado. Se viene un tiro de esquina peligrosísimo. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Y llegó! ¡Golazo para Rigolata! Bueno, después de un buen centro, ahí se empieza a armar la jugada. Ahora, ese gol al primer palo y no había nadie cerquita. ¿Cómo puede ser? Arquero, dígamelo usted. Mantiene la pelota y se acerca. El centro que va a las manos del arquero. Roba de balón en campo rival. ¿Habrá peligro? Le pega la pelota. Se metió justo a tiempo. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Fernández. Los delanteros están haciendo un festival. Viene el arquero, Elisa. Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida, algo puede suceder. Córner cruzado que llega justo al cráter de Sebastián. Ha estado sensacional el arquero. Córner al corazón del área. Otra vez la pelota vuelve al área en busca de un compañero. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ahí lo tienen, pase en corto, lindo juego, qué bien, nada de pelotazos, qué bien que mueve la pelota este equipito. Lucas. Messi. Y ahora entra por la banda. Hay peligro en el pase, ojo. Nadie logra llegar a esa pelota. A continuación el lateral. Atento que lo están ahogando con la presión. Ahí van buscando el costado. Va por el costado y puede centrar. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Messi. Buena pelota entre líneas, hay chance. Se ha cruzado tapa. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Ojo con este pase y ahora rechaza de puños el arquero. Lateral y puede ser peligroso. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Se les acaba de escapar la pelota. Ayala. Ahí está, alejando el peligro. Se viene saque de manos en territorio rival. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Así como que el agua moja. Falta. Stoppelkamp. Hay muy cerca, la pelota no ha entrado. La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar. No es el gol simplemente, sino que es la tranquilidad para el equipo. Balón interceptado, no han completado la jugada.
Y llegaron a apurar a este jugador. George. ¡Qué buena boncha metiste! ¿Será que se viene el gol ahora? Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Tapa el arquero y sigue. ¡Qué apretada la acción! Me parece, referí. Fernández. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. De momento el local, con pleno dominio de la pelota, 15 minutos sin dejársela ver al rival. La verdad que están buscando ese otro gol que les dé la tranquilidad, pero de momento, y a pesar de las situaciones de gol, no llega. Fernández. ¡Qué linda bocha! Ojo, por fuera, son peligrosos. Estaba complicado, el arquero lo resuelve bien. Ahí va avanzando con la pelota. Balón al poste lejano. ¡Se viene el gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Y con esto la pizarra 2-0. Fue a bloquear el disparo. ¡La volea! Esa pelota iba adentro y se cruzó. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Esto termina en saque de arco y nada más. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Ha llegado bien al juego del contrario. Termina la primera parte con la ventaja. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Se les escapa la chimbomba. Ahí se viene y si se anima lo clava. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Están presionándolo en el fondo. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Cruza la pelota y puede ser. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Esa pelota se va por el costado y lateral. Fernández.
Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Ahí entregan el balón. Regalan el esférico. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Están en muy buena posición con este saque de banda. Mascherano. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. A continuación el lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. ¡Ojo que se puede venir la contra! Van a dejar al arquero mano a mano, dijo Arnecido, hay que bajar. Y esta contra que terminó en la nada. Le queda todavía media hora al compromiso. Fernández. Tiene espacio para sacar el centro. Te digo una cosita, Fernando. Hay que sacar a toda la defensa, es un desastre. ¡Ojo con esto! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Es buena esa pelota. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Silva. Gran pase, puede ser. Y ahí va el pase atrás. Enorme paradón. Este es una de aquellas para ganar partido. ¿Qué oportunidad se le acaba de escapar? Esta puede ser buena. ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. George. ¡Qué buena pelota que han metido! Una jugada de ataque interrumpida. Ahí se viene, la va a tener. Ojo con esta, viene. La tapa, pero queda ahí. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Se acerca a la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado. Fernández. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Mascherano. Defiende bien para recuperarla. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Quedan pocos minutos, este partido es una maravilla. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Mascherano. Elevando plegarias, van al ataque buscando igualarlo. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Oportuno el corte de la pelota.
Fernández. Le faltó muchísimo para hacer daño. Señoras y señores, todo queda en buenas intenciones y nada más. Esta puede ser buena. Apenas un minuto de tiempo añadido. Una pelota regalada. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Esta puede ser buena si sale iroso. Final del partido. La visita se tiene que regresar a casa con un duro golpe. Han sido derrotados y avergonzados en este campo. La verdad que sí, hubo bastantes errores en la defensa, pero no. Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido.
¿Qué tal todos? Un placer saludarles desde el Etihad Stadium en Manchester. Fernando Palomo en esta cabina acompañado de Mario Kempes. Ya quiero que comience. Ay, qué poquitos partidos le quedan a este equipo. Si llegan a conseguir los 3 puntos, hasta es posible que puedan salir del descenso, pero tal y como lo vienen haciendo, lo veo complicado. Esto puede terminar en gol. Ha sido una de lujo, maravilloso. Ahora se viene un saque de meta. Messi. Bien abierto. Ahí van los dos buscando la pelota. Mascherano. Rojas. Ayala. Buena pelota por fuera. Fernández. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Ese balón se fue. Hay córner. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. El córner lo juegan en corto. Va pues posesión, salud pelota, chau. Sigue adelante, buena conducción. Mascherano. Buen trabajo de la defensa. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Ayala. Mascherano. Igualados en el marcador, por ahora están buscando ese espacio que se abra. ¡Le va a pegar! Ahí está, es oficial el primer festejo del partido. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. ¡Cuánta clase! Se le fue la pelota. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? ¡El empate está! El árbitro que señala la falta. Que le saquen alfombra roja. Pase bastante peligroso. Ya no controla la pelota. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. Uy, qué mal pase dio. Ganan muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Fernández. Ha llegado bien al juego del contrario. Messi.
¿Será que se viene el gol ahora? ¡Buen disparo! ¡El zapatazo arriba! Y sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. Aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada, pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. Ya tiene compañero cerca. Desde aquí en el saque de manos pueden generar peligro. Y así nomás se le fue la pelota. Y han perdido la pelota ahora. Clara falta y hay tiro libre. Toca un compañero. Ahí se le fue la bocha. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Atento que parece buena. Ahí va la pelota en el área. Gran presión en el ataque, ojo. Esa pelota ha salido al lateral. Fácil recuperación del balón. Ideal para un centro. Mascherano. Qué bien que le ha quedado la pelota. Boca Negra. Buena intercepción. Fernández. Mascherano. Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Se les ha ido la posesión. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Poco gol, poca emoción. Y demasiados tiros, pero vamos a ver lo que pasa en el segundo tiempo. Que mejore lo que esperamos. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Se apoya en la raya. Y después de la entrada, la pelota lateral. Gran corte defensivo. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. Interceptando el pase. Formidable como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Y esta contra que terminó en la nada. Va pues posesión, salud pelota, chau. Esto es lo que en el fútbol, esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina. Desde el córner la juega corto para su compañero. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Y ahí lo tiene nuevamente, otro córner.
tiro de esquina justo al corazón del área. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Le ha dejado la pelota justita al rival. Buscando el costado. ¡Qué buena boncha metiste! Gran trabajo defensivo. Puede llegar el empate. Rechaza el arquero y sigue el juego. Ahí se viene y lo va a tener. Y ahí lo tiene, una buena compañía de seguros para este equipo. Pierden el balón. No consigue robar el balón y será lateral. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien. Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. Messi. Ojo con este pase y ahora. Buena, quédese con la bocha nomás. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se asoman y la ve clara. Va para el costado y puede centrar. ¿Le va a pegar? ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Perdieron la pelota. Señoras y señores, termina el ataque. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Ahí está cerca, puede ser, y está. Acaba de evitar el gol. Giroud. Habrá que decir además que hoy está de pláceme. ¡Feliz cumpleaños, Soti! Se viene el empate. ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. Ojo que este tiene potencial. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Esta puede ser buena. Se queda con la pelota el rival. Esta puede ser la falta que termine echándolo del partido. Giroud. Messi. Que toque atrás, que esa no falla. Cuidado con esto y puede ser como robarle un caramelo a un niño. Y con elegancia revienta la pelota. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido, que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Se puede generar la jugada que empate el partido. Ahí va la pelota y pinta bien. Si no entra esta pelota, no entra ninguna, Mario. El equipo necesita empatar. La pelota no quiere entrar, pero lo están intentando. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Atentos con esto que puede terminar en gol. Lateral. Y va la pelota de regreso. Se están prestando la pelota nada más. Este partido puede ser para cualquiera. Todavía no se mueve el marcador. Fernández. Ahí va por fuera. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño.
Se queda con la pelota después de la entrada. ¿Podrá pasar algo más en los últimos 2 minutos de partido? Les está quedando muy poco tiempo todavía, lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada, pinta bien. Está para el empate. Impresionante la salvada. A ver, muchachos, a concentrarse porque si lo sacan bien lo empatan. Se viene el tiro de esquina al área. No creo que este haya sido el final que esperaban. Buena pelota entre líneas, hay chance.